Cosas de asociaciones. Ha habido especialmente un mensaje preocupado de una carta que ha enviado la dirección de un colegio cuyo nombre no vamos a indicar aquí. Mejor. Pero que tiene que ver con el asunto de la jornada continuada y hay todo un argumentario. Le hemos pedido a un amigo que nos ponga voz, sobre todo bien, porque la mía ya está muy, muy gastada y yo creo que es bueno escuchar esta carta e ir respondiendo a los distintos puntos que en ella explica esa dirección de ese colegio que está en la Comunidad de Madrid. Y que vamos a pedirle a Pedro que nos ayude. Es que justifican el cambio de jornada. La finalidad principal de esta propuesta no es otra que la de adaptarnos a los cambios sociales y aumentar el rendimiento escolar. La jornada continua no significa una reducción de la misma, ni en cuanto a los profesores ni en cuanto al alumnado, ya que supone el mismo número de horario lectivo y de obligada permanencia del profesorado. Además, permite una distribución más racional del horario escolar. El horario... Esta lectura la he hecho desde un móvil, o sea que le agradezco el esfuerzo que ha hecho, pero bueno, este es el primer argumento, jornada tema continuada. Del rendimiento, ¿no? Hablaba de que mejora el rendimiento escolar. Bueno, no hay nada que demuestre que eso es así. De hecho, las comunidades autónomas que llevan más tiempo con la jornada continua implantada están en las mismas distancias respecto de las que tienen la jornada partida, es decir, no han producido un vuelco espectacular en sus posiciones de éxito educativo y de resultados académicos con relación a las que no tienen ese tipo de jornada. Luego esto no se corresponde con la realidad histórica de lo que ha ido sucediendo, tampoco en la Comunidad de Madrid, es decir, las zonas este principalmente, que es donde empezó y donde más tiempo lleva, y la zona sur, que tienen mayor número de centros con jornada continua, siguen estando por detrás en resultados académicos de zonas como la zona norte o la zona oeste, que tienen menos jornada continua, hay muchos más centros con jornada partida, es decir, esa diferencia de zonas sigue estando ahí, y en algún estudio que se ha hecho, aunque es verdad que no es específico de la jornada, sí que se sacaron una serie de datos respecto de los centros que tenían jornada partida con la jornada continua, respecto de esas pruebas de diagnóstico que hacía las CDI maravillosas que nos hace la Comunidad de Madrid, que no es que sean unas pruebas que nos gusten mucho, y la media era un poquito más baja en los centros de jornada continua que en los centros de jornada partida. Luego, no ha habido cambios por el hecho de pasar de una jornada a la otra, y eso significa, de mejora me refiero, eso significa que no es cierto que haya mejor rendimiento, es decir, no se corresponde con la realidad decir que hay un incremento en el rendimiento escolar. Hace un par de años en la Comunidad Valenciana se hizo un estudio piloto y en un año detectaron que habían caído los rendimientos escolares. Yo tampoco me voy a ir a ese otro extremo, no creo que en un año un cambio de jornada provoque una bajada del rendimiento educativo. Igual que digo que no sube, también digo que no baja, es decir, los datos no se corresponden con esa afirmación, no es cierta. El siguiente argumento yo creo que lo has contestado, pero vamos a escucharlo porque está en la base relacionado. De jornada continua supondría una mejora en el rendimiento escolar, ya que constatamos que el nivel de atención y motivación de nuestro alumnado por la tarde es inferior en comparación con el tiempo de la mañana. Esta jornada... No. Aquí habría que decir, se me ha olvidado y quiero volver atrás cuando se decía que no había un cambio en el número de horas, ¿no? Que la primera parte de alguna manera estaba ligada también con esta, que no suponía un cambio de horario. Evidentemente es que no se puede reducir el horario lectivo del alumnado, da igual cómo lo distribuyas, al final hay un número de horas que tienes que dar, son 25 en primaria y son 30 en secundaria o 30 y tantas, dependiendo de que tengan séptima hora en función de los proyectos que tengan, ¿no? Y esto no se puede alterar,
Otra cosa muy distinta es que al meter todas esas horas en la parte inicial de la mañana, o sea, en la parte inicial del día, que es la mañana, lo que ocurre es que comprimimos ese horario y la tarde queda liberada para el alumnado desde ese punto de vista y también para el profesorado. Es decir, el profesorado trabaja menos, ¿no? Trabaja las mismas horas también, porque no puede trabajar menos horas. Pero la cuestión es que sí que es cierto que se marchan antes del centro. Es decir, en lugar de terminar su jornada laboral a las 4:30 o las 5:30 de la tarde, la están terminando a las 3 de la tarde. Hacen las mismas horas, pero no tienen un parón en medio, no marchan y vuelven a comer, o no se tienen que quedar a comer por la zona. Es decir, claro, es una ventaja laboral para el profesorado y es una ventaja que puede verse desde otro punto de vista también para las familias que prefieren un tipo de jornada u otra, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de que se pierdan horas o se ganen horas, simplemente que se reestructuran de otra manera. ¿Eso es bueno o malo? Eso es otro debate. Se reestructuran, ¿no? Aquí hacía alusión también el texto a la atención y motivación por las tardes como menor, ¿no? Pero es que esto sí que existen estudios de los biorritmos y tenemos dos picos de actividad a lo largo del día, ¿no? Uno por la mañana, que realmente está en subida a partir de las 9:30 a las 10 de la mañana y que empieza a caer a las 12:30. Y luego hay otro por la tarde que empieza a subir sobre las 3:30 a las 4 y empieza a caer a partir de las 6:30. Estos son términos medios, obviamente, porque aún hay dos personas iguales y, por tanto, estamos hablando de las medias y de los picos que prácticamente a todo el mundo se le cuadra en dos momentos muy determinados del día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre por la tarde? Pues que la tarde está mal ubicada, es verdad, pero está mucho mejor ubicada que la última hora de la mañana, que es la que gana la jornada continua cuando pasamos la jornada de tarde a jornada de la mañana. Entonces, la jornada del pico de actividad de la mañana es muy bueno, el pico de actividad de la tarde lo cogemos cuando estamos terminando la jornada de tarde, por tanto no es tan bueno como ese pico de actividad de la mañana, pero la última hora de la mañana, que es la que se añade en la jornada continua, es demoledora. Esto es algo que todos los estudios aportan y entonces ya no se trata de comparar el pico de actividad de la tarde con el de la mañana, sino el pico de actividad de la tarde con la última hora de la mañana, que es la que engancha la jornada continua y esa es francamente muchísimo peor que la jornada de tarde. Y esto sí está demostrado. Igual que está demostrado que las primeras horas de la mañana en los adolescentes, en los institutos, son terribles, ¿no? ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen un biorritmo más tardío y por tanto deberían de entrar todavía más tarde que los de primaria, ¿no? Y no es al revés, entran muy pronto y dicen, es que las primeras son muy buenas, no son muy buenas, están dormidos. Es decir, hay chicos y chicas que pueden ser búho o pueden ser alondra, igual que los adultos, y entonces eso les puede afectar más o menos, pero en líneas generales les afecta a todos, ¿no? Tendríamos que replantearnos, desde luego, todos los tiempos. Esa es una constatación, además, científica que los neurólogos repiten cada vez que les preguntamos. Sí. Pues escuchamos el siguiente argumento. Esta jornada continua reduce el absentismo escolar de las tardes, sobre todo en educación infantil, evitando la pérdida de las actividades curriculares que se desarrollan después de la comida. Bueno, a ver, aquí hay muchas cosas mezcladas. Lo primero, hablar de absentismo por la tarde significa hablar de alumnado que no vuelve al centro. Bueno, eso en determinados alumnos puede ocurrir, pero es un porcentaje muy bajo. Estamos hablando de que la Comunidad de Madrid tiene más de 1 millón de alumnos y el absentismo está cifrado en unos pocos miles. ¿En infantil hay absentismo? En la infantil no hay absentismo. En la infantil yo he escuchado otros argumentos, ¿no? Por ejemplo, que tenían que ¿para qué van a dormir la siesta en el colegio? Bueno, pues es que dormir la siesta en grupo también es parte de la socialización y es parte del aprendizaje, ¿no? Es decir, por tanto, es confundir muchas de las cuestiones que son incluso herramientas pedagógicas con pérdidas de tiempo, ¿no? Esto debería de hacernos cuestionar qué tipo de argumentos estamos poniendo encima de la mesa, pero es que no es cierto que haya absentismo por las tardes, más allá del alumnado absentista que tiene problemas de absentismo por la tarde, sí, en algunos colectivos mucho más determinado que en otros, pero que en general el absentismo está ligado a muchos factores y no solamente al hecho de que aparezca una jornada de tarde. Si a ese alumnado absentista no le hicieras marchar del centro para tener que volver, es decir, que entráramos en el debate de si el comedor escolar, en lugar de ser algo opcionable para unos cuantos, fuera parte del proceso educativo y el alumnado se marchara por la tarde después de haber comido y haber tenido su sesión de tarde, no estaríamos hablando de lo mismo. Es decir, habría muchas cosas que están ligadas a ese absentismo y que no se eliminan por el hecho de que
desaparezca la jornada. Lo que están diciendo en el fondo es, oiga, mire, yo tengo un problema y entonces lo soluciono quitándome el problema de en medio. Pero esta no es la solución, ¿no? No se producen interrupciones horarias que perjudicarían la atención, ya que se evita la interrupción y pérdida de tiempo de 2 horas de espera hasta la reanudación de las clases. Se ha estudiado que los descansos excesivamente largos son perjudiciales para el aprovechamiento escolar. Bueno, 2 cosas. Una, considerar que el tiempo de comida y de socialización en el patio o de descanso en casa es un tiempo perdido, pues se califica por sí solo. O sea, esto no es nunca un tiempo perdido. Y luego, por otro lado, hablar de que se ha estudiado que los descansos muy largos, bueno, pues ¿dónde están esos estudios? No existen, no es verdad. Estos son argumentos que son carentes de realidad, porque cuando alguien dice que tiene estudios que demuestran algo, debería decir estos estudios se pueden localizar en esto, aquí, allí, están hechos por estas personas, por estos equipos investigadores, etcétera, ¿no? No es verdad, no existen esos estudios, es un argumento sacado, digamos, bueno, pues preparado para intentar convencer de algo que en realidad no es cierto. Las personas necesitamos también descansos para reponer y recuperar fuerzas y emprender una nueva actividad. La cuestión es que aquí tendríamos que hablar de por qué la escuela aburre tanto, ¿no? Y por qué el alumnado desconecta con tanta facilidad del proceso de aprendizaje que está teniendo en las aulas. Pregunta que daría para varios temas, o sea, muchos programas, incluso todo el curso, y no llegaríamos a completar, ¿no? Seguro. Aún así, también la escuela apasiona y bueno, pues vamos a celebrarla. Se evitaría que los conflictos que pudieran surgir en horario de comedor lleguen a las clases de la tarde. La jornada continua. Bueno, la verdad es que plantear que el conflicto debe de eliminarse eliminando la interacción del alumnado es perder una oportunidad para el aprendizaje. No se puede aprender sin conflicto, precisamente es del conflicto del que se aprende y sobre todo a convivir, ¿no? No se trata de forzarlos expresamente si no existen, pero lo que no podemos es ocultar que las relaciones humanas generan diferencias de criterio, diferencias de funcionamiento, de actitud, y eso hace que en un momento determinado pues existan discrepancias que pueden ser serias y que no se afrontan adecuadamente. Bueno, pues para eso está el aprendizaje, ¿no? Y entonces los tiempos dedicados a socializar son tiempos en los que obviamente el conflicto tiene que estar presente, porque es que si no hay conflicto es que no se vive, ¿no? No se puede erradicar el conflicto simplemente eliminando la convivencia. Pues escuchamos el siguiente argumento. Inua reduce los tiempos muertos dedicados a las entradas, salidas, filas, consiguiendo que aumente el tiempo real de trabajo en el aula. Bueno, no es así. Simplemente lo que se puede plantear es que por qué estamos hablando de clases de 45 minutos y de cambios de aula, sobre todo en secundaria, donde se pierde mucho tiempo precisamente en andar cambiando de aula los alumnos, ¿no? Es decir, yo creo que es un enfoque negativo. Seguramente podemos establecer una organización de horarios distinta y en cualquier caso la pérdida por la entrada y la salida del docente o el parón de la clase es algo que se puede solucionar de una forma distinta como se está solucionando ahora. Claro, si tú lo que haces es que tienes un aula en el que cuando entras, pues el anterior no lo ha dejado en un momento determinado bien encauzado, los niños y las niñas necesitan ahí un momento de distensión para romper con lo que acaban de terminar de hacer y no les dejamos, pues estamos generando una especie de bomba de y ahí en el fondo de lo que estamos hablando no es de problemas de los niños en la pérdida de tiempo, sino de que no abordamos precisamente las necesidades del alumnado. Tratamos de que estén 5 horas seguidas o 6 horas seguidas sentados en unas sillas sin moverse, siguiendo en muchos casos clases magistrales, y los centros que no van por ahí, los centros que rompen los tiempos y los espacios, que rompen la forma tradicional del aula, no tienen estos problemas. Entonces, o los tienen, si los tienen en menor medida. Entonces, de lo que se trata es de romper esta de niño siéntate, niño escucha, niño apunta, niño ponte a hacer los deberes, niño cállate, ¿no? Digo niño, vale niña.
Realmente estamos con un alumnado que necesita un sistema educativo completamente distinto y esto no lo vamos a arreglar por tener un tipo de jornada u otra. Es un argumento que no tiene sentido en lo que es la jornada escolar y en el cambio de jornada a partida o continua, y no vamos a ahorrar nada. Pues sí. Siguiente argumento. Venga. La comida se realizaría una vez concluida la jornada curricular, por lo que sería una actividad más relajada, sin preocupaciones de que después se tenga que regresar al aula. Bueno, en la jornada partida el alumno no llega al comedor, come y vuelve al aula. Va al patio, va a hacer algunas actividades lúdicas y entonces el agobio por comer no es tanto por el horario que tiene para comer, que existe una separación clara entre la mañana y la tarde para que haya tiempo de sobra, sino por las prisas que se le meten en el comedor a los niños para que coman en un tiempo determinado que se supone debe ser el mismo para todos. Aquí también tendríamos mucho que hablar de cómo se organiza un comedor escolar y qué tiempo hay que darle a cada persona para comer de forma adecuada en función de cómo necesita engullir, ¿no? Porque muchas veces estamos tragando más que comiendo y masticando, ¿no? Y sobre todo si hay centros en los que en lugar de un turno tenemos 3. Bueno, allá la cosa es kafkiana, ¿no? Porque ya tenemos que ir desalojando rápido para que entren los siguientes. Claro, dice, después no hay prisas. Bueno, después habrá las mismas prisas. Si tenemos 3 turnos, pues estaremos en las mismas. Si tenemos 2 o 1. ¿Qué pasa con la jornada continua? Bueno, pues que como ya dijo la consejera de Educación, del 72% de media de comensales pasamos al 37%, y entonces lo que ocurre es que hay muchos niños que ya no comerán allí, y entonces el ritmo del comedor del colegio ya no les va a preocupar nada. Y es muy probable que esos centros que tenían 3 turnos pasen a 2, los que tengan 2 pasen a 1, y entonces eso posiblemente, claro, esa tensión de tener varios turnos desaparezca, pero estamos hablando de otra cosa. Que desaparezca el servicio de comedor. Claro, eso desde luego, porque el que tiene línea 1 acaba en muchos casos perdiendo el servicio de comedor, aunque siempre se dice, no, está garantizado el servicio de comedor. Está garantizado siempre que haya comensales, porque si no los hay, pues el comedor se cierra, ¿no? Y esto le ha pasado y pasa en centros, ¿no? Claro, hay que mantener el comedor o hay que hacer un tipo de jornada u otra por mantener el comedor. No estamos hablando de esto. Lo que estamos hablando es que una de las consecuencias del cambio de jornada es que podemos perder el comedor. Pero decir que vamos más deprisa, más despacio, hay más agobio, menos agobio, la verdad que es un argumento bastante pobre y desde luego pedagógicamente no se sostiene, porque no guarda relación. A los alumnos que comen en casa se reduce el tiempo empleado en los desplazamientos. No se reduce, simplemente en lugar de hacer 4 desplazamientos hacen 2. Si a eso decimos que se reduce el tiempo, pues bien, pero entonces estamos aceptando que se van y ya no van a volver al colegio, ya no va a haber actividades extraescolares por la tarde. Es decir, claro, lo que estamos planteando es que el colegio tiene 2 movimientos, ir y volver. El que se va antes de comer, pues ya está, y el que se va después de comer, se va después de comer, pero los que se van a casa a comer ya no vuelven, ¿no? Es decir, al final lo que hacemos es, vamos al cierre del centro por las tardes, y en muchos casos, si es un centro línea 1, al cierre definitivo no tardando demasiado. Nos quedan ya 3 cuestiones únicamente, vamos a por la antepenúltima. Posibilita que aquellas familias que tengan jornada laboral reducida puedan realizar la comida juntos. Podrán equipararse los horarios para las familias que tengan hijos en el instituto y en el colegio. La familia puede así organizar y planificar actividades en conjunto de manera más fácil, favoreciendo la comunicación de padres e hijos, y sirve de base para la implicación activa de las familias en la educación de sus hijos. Bueno, vamos a ver. Habrá familias que concilien mejor y familias que concilien peor. Todo dependerá del horario que tenga cada familia, que evidentemente no es estándar y que no se parece al horario de los colegios. Por eso precisamente muchas familias necesitan ampliación de horario por arriba y por abajo, y si el centro está cerrado, pues tienen que buscar alternativas en otros sitios, ¿no? Es decir, no existe una tabla rasa. Es como plantear el cambio de jornada porque a todos los docentes les interesa trabajar por las mañanas. Pues no es verdad. Hay docentes que quieren trabajar por las mañanas, hay gente que les preferirían trabajar por las tardes y otros que prefieren la jornada partida porque entienden que es mejor. Es decir, no existe una posición estándar de que todas las familias, si sale el niño a las 2, van a comer a las 3 con sus hijos. Hay personas que no vuelven a casa hasta la noche. Es decir, que el hecho de que esto sea así, ¿vale? Es que es un argumento bastante endeble, ¿no? Además, se acercan a los horarios de los institutos. Bueno, depende, ¿no? Porque por mucho que alarguemos la mañana en la jornada de primaria, sí que puede que salga a las 2, pero los institutos cada vez más están teniendo 7ª hora,
salen a las 3:00 de la tarde, porque estos proyectos bilingües les están llevando a salir a las 3:00 y entran a las 8:00 de la mañana. El centro de primaria, salvo que vaya a los desayunos, que puede ser, pues no está teniendo ese horario. Es decir, y además es necesario entrar en esta guerra de que todos se muevan a todos. Si muchas veces le decimos a los padres, mire usted, no se acerca usted por el instituto, ya, pero si tiene que ir a recoger a los niños de primaria porque salen también a la misma hora que los de secundaria, incluso aunque quisiera ir de secundaria no va a poder, porque obviamente va a preferir recoger a los pequeños antes que a los mayores. Esto es de cajón, ¿no? Y luego el tiempo, la calidad del tiempo en familia, esto, bueno, es muy difícil de medir. Y además el centro educativo no debería estar entrando en ese terreno, porque es un terreno familiar, ¿no? Es decir, vamos a provocar que haya mejor clima en la familia porque comamos los niños en casa y no tengan horario de tarde. Bueno, si es que las familias que quieren comer con sus hijos y pueden comer con sus hijos, ya lo hacen. No les dejan a comedor y comen en casa. Al menos uno de ellos come en casa con ellos, ¿no? Y los que no van a poder de ninguna de las maneras, pues tanto les va a dar que salga a la una que salga a las dos, ¿no? Es decir, yo creo que se intenta vestir muchas veces algo como argumento y realmente no es un argumento. Para las familias que no tengan este tipo de horario, se garantiza el mismo horario de atención para sus hijos en el colegio, ya que después del comedor se organizan actividades extraescolares hasta las 17 horas, incluso hasta las 18 horas algunos días. Es una peculiaridad de este centro. Esto puede ser así o no. La verdad es que en este momento aquellos planes de extensión horaria que eran obligados para los ayuntamientos dejaron de serlo, porque los ayuntamientos dejaron de recibir dinero de la Comunidad de Madrid con esa excusa de la crisis y por tanto tenían que financiarlo y además les han quitado competencias en educación. Entonces hemos entrado en un círculo vicioso en el que el ayuntamiento a veces quiere hacer cosas y ni tan siquiera puede, ¿no? Bueno, realmente las actividades se están manteniendo si hay una asociación de padres y madres que tire o el profesorado implicado que se pueda quedar por las tardes más allá de su jornada porque entiende la importancia de esas actividades y colabora con ellas. Pero si no hay un mantenimiento de esas actividades por la vía del voluntariado de alguien, especialmente de las familias, las actividades tienden a decaer. Es más, si con el comedor vemos que pasamos de un 72 a un 37 y estamos diciendo que ya no van a volver, es evidente que estamos cayendo en los posibles usuarios de esas actividades extraescolares a la mitad, ¿no? Es decir, bueno, ¿eso las pone en riesgo? Pues seguramente, porque ya cuesta mucho sacar actividades extraescolares en los centros educativos. Si nos quedamos con la mitad de los niños, el esfuerzo para sacarlas es mayor y las posibilidades de que no existan garantizadas en tanto que haya niños que quieran hacer esas actividades y que sus padres les apunten. Pero claro, si ya no están en el colegio y los tengo que volver a llevar al colegio, pues a lo mejor en lugar de llevar al colegio los llevo a otro espacio, ¿no? A una academia o a otro sitio, ¿no? Es decir, esto es muy relativo, ¿no? No hay ninguna garantía y la garantía estará en tanto que haya niños suficientes para hacer las actividades. Pues vamos a por el último argumento. El nuevo horario contribuye a mejorar la atención a las familias, al facilitarles la asistencia a reuniones y entrevistas personales, en un horario que puede ser más compatible con los horarios laborales. Hasta ahí. Bueno, mira, cuando teníamos la normativa anterior, resulta que los profesores tenían que mantenerse por las tardes en los centros y ese argumento les valía para decir que esas 2 tardes que se tenían que quedar en los centros ayudaba a tener una mayor coordinación y ayudaba a tener un horario específico para atender a las familias y que el liberarles de las clases de las tardes, manteniendo esas 2 tardes a la semana por la tarde, hacía que las familias pudiéramos tener mejores horarios y pudieran atendernos mejor. Ahora la normativa ha cambiado, las tardes ya no están y ahora el horario de atención a las familias normalmente, salvo excepciones, se está poniendo siempre de 2 a 3 de la tarde. Es decir, el niño llega a las 9 de la mañana o la niña y está hasta las 2 y a las 2 que sale por la puerta y que lo vamos a recoger resulta que es cuando aparece el horario de atención a las familias, con lo que o lo dejamos a comer ese día o come después de las 3 de la tarde. Eso contando con que las familias puedan tener esas reuniones de 2 a 3. Claro, ¿a qué escenario vamos? Vamos al escenario que tenemos en secundaria, que tenemos horarios de tutorías pues a las 10 de la mañana, a las 11:15. Sí. Es decir, ¿para quién está pensado ese horario de tutoría? ¿Para quién está pensada la jornada escolar en este momento, la jornada continua en la escuela pública? Pues para las familias en las que o no trabajan los dos o no trabaja nadie. Porque si no, es imposible, ¿no? Si tienes un horario normal de empresa privada, extenso, de sol a sol, olvídate, ¿no?
olvídate. Entonces, claro, cuando estamos pensando que uno de los dos no trabaje, eso ya sabemos a quién le toca, ¿no? Es decir, es la eterna canción de que la madre debería de volver al hogar en lugar de estar, pues ejerciendo una profesión a la que tiene tanto derecho como el hombre, ¿no? Pero bueno, pues parece que otro tipo de centros que no apuestan por la jornada continua son más ajustados a las necesidades de las familias, y luego muchas veces nos preguntamos por qué existe un cierto trasvase de familias, ¿no? O por qué cuando en un centro aparece la jornada continua, pues hay familias que marchan del centro porque necesitan la jornada partida que tenían, ¿no? Bueno, habría mucho que hablar sobre el tema de la jornada, pero desde luego ninguno de esos argumentos, salvando lo del rendimiento, que ya quedó claro que no es cierto, son argumentos pedagógicos. Y de lo que se trataría es de decir, oiga, mire, yo quiero que el centro vaya a una jornada continua porque por esta razón pedagógica al alumno le va a beneficiar el cambio de jornada. Pero hablar de que si el comedor, que si las idas y venidas de casa, en fin, esto pedagógicamente no se sostiene, ¿no? Harían mal en mantener este tipo de escritos, y llevamos ya pues casi 20 años con ello, desde el 2000-2001 que arrancó en la Comunidad de Madrid, y los argumentos no han cambiado mucho, y harían mal los defensores de la jornada continua en seguir manteniendo este discurso, como también harían mal los defensores de la jornada partida en pensar que quien quiere la jornada continua simplemente es porque quiere menos tiempo. No estamos hablando de eso tampoco, ¿eh? Ambas jornadas pudieran ser positivas, y en función del centro, de las necesidades del centro, de las necesidades del alumnado, pues puede ser una u otra la mejor opción, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, en centros rurales, que en Madrid pues tiene algunos, pero no como otras comunidades autónomas donde la ruralidad es mayor. Bueno, pues no es lo mismo desplazarse todos los días con la ruta escolar al colegio, que hacerlo 4 veces es imposible, hacerlo 2, en fin, bueno, allá entran los elementos de juicio que pueden tener su lógica. Pero estamos hablando de cuestiones organizativas, no de cuestiones pedagógicas. Desde luego, desde el punto de vista pedagógico, no se justifica el cambio de jornada partida a jornada continua. Al día de hoy, no. Cosas de asociaciones.